Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Repito, un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, palabra por palabra, ¿ves? Con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por recibir todas sus preguntas bíblicas en cuanto nosotros estamos respondiendo diariamente, individualmente, a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número. El número es el siguiente: 993-093-959, 993-093-959. Y también para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y ahí también pueden ser sus pedidos de los audios y los videos que estamos enviando gratuitamente a través de los pedidos del WhatsApp chat. También permíteme extenderle una invitación cordialmente a la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con Guanacapa. Repito, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa hay un edificio de 5 pisos con un ascensor. Gloria a Dios por los ascensores. Ahí está. Y los cultos son los 9 de la mañana, los domingos, la escuela dominical, y a las 10 a.m. comienza el culto principal. Y con el pastor Ángel Puente de la Vega, y ahí está cada domingo, y los miércoles a las 6 p.m. el estudio bíblico juntamente con el culto de oración. Y también permite extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia aquí también, en aquí la iglesia bautista de Town Creek, aquí en Aiken, Carolina del Sur, donde nosotros tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana los domingos, a las 5 de la tarde los domingos y a las 6 p.m. los miércoles. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1, continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Vamos a regresar donde habíamos dejado la última vez que estuvimos juntos estudiando la palabra del Señor. Vamos a leer Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estuvimos hablando la última vez sobre este concepto de la salvación, creer, oír. La salvación, creer, oír, ¿no? Y las escrituras dicen que el evangelio es universal. No importa en qué parte del mundo nos encontramos, el mensaje es igual. Quizás el dialecto es diferente, quizás el idioma es diferente, pero la enseñanza bíblica tiene que ser igualita, no se puede cambiar. Isaías, el profeta Isaías, dice que muchos judíos no han creído el anuncio, en otra palabra, el mensaje de Dios. Permite, en Isaías capítulo 53, versículo 1 dice esto, repito, Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Luego el apóstol Pablo, ¿no?, dice la misma cosa de otra forma en el libro de Romanos. En el libro de Romanos en capítulo 10. Y en Romanos capítulo 10, él dice en versículos 16 y 17, escúcheme lo que él dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, el Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y la última vez estuvimos hablando y donde habíamos enfocado en que hay tres pasos en particular, ¿no? 3 pasos comprendidas en la fe. Paso número 1 es el paso de oír. El paso de oír. El hombre debe estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. Y ahí donde estuvimos hablando en detalle la última vez. Sobre estos 3 pasos de comprendidos en la fe es el paso de oír. Ahora, el segundo paso donde yo quiero enfocarme en estos momentos es este. Punto número 2. El paso del asentimiento mental.
el paso del asentimiento mental. En otras palabras, el hombre debe estar de acuerdo en que el mensaje es la verdad, que los hechos del caso son exactamente esos, pero esto no basta. Mira, el simple acuerdo no conduce a la acción, ¿no? Pero necesitamos estar de acuerdo. Ahora, muchas personas saben que algo es verdad, pero no cambian su conducta, ¿no? Para que armonice con su conocimiento. Esa es la lucha que se encuentra muchas veces en las iglesias, ¿no? Dicen los hermanitos, dicen, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en la soberanía de Jesús, yo me someto debajo de la autoridad de la palabra de Dios, pero sus vidas nunca cambian. Ellos tienen un asentimiento mental, gloria a Dios que tienen eso, pero no es suficiente. Si su entendimiento intelectual, su asentimiento mental no te lleva o no conduce a la acción que concuerda con su asentimiento mental, luego en ese caso estamos viviendo una mentira. Mira, su conducto para que se armonice con su conocimiento es importante, ¿no? Por ejemplo, el hombre sabe que comer demasiado, ¿no?, le hace daño a su cuerpo. Él lo sabe, ¿no? Pero sigue comiendo demasiado. ¿Me comprende lo que estoy diciendo, no? Es un hombre, como digo, es un hombre de doble mentalidad. De doble mentalidad, ¿no? Concuerda con la verdad y conoce la verdad, pero no hace lo que debe hacer al respecto con la verdad. Este hombre aún no tiene la fe, no el tipo de fe de la que la Biblia habla. Todo el mundo tiene fe. La pregunta es qué clase de fe y de qué fe estamos hablando. Estamos hablando de la fe bíblica en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Permíteme, abre sus Biblias en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, y nota lo que dice en versículo 18. Versículo 18 dice esto, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tenemos que creer eso. Permíteme, en ese mismo libro, Santiago capítulo 4. Y en Santiago capítulo 4 dice esto en versículo 8. Dice, acercaos a Dios, Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Note bien lo que dice también en San Lucas capítulo 16. En San Lucas capítulo 16 versículo 12. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es apoyando y amplificando y profundizando, ¿ves?, lo que dice el concepto bíblico, ¿ves?, con otras escrituras y otros escritores en el Nuevo Testamento. Note bien. En San Lucas capítulo 16 versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mucha gente no son fieles. No son fieles con el Señor, con razón no son fieles con su iglesia, con razón no son fieles con el pastor, con razón no son fieles con los hermanos en la iglesia, con razón no son fieles en la palabra. Hablan, y la iglesia está llena de pericos. Llena de pericos, y la única cosa que hacen es pero están sentados calentando la banca con los brazos cruzados, que ellos van a vivir su vida como ellos quieren vivir su vida. ¡Qué tristeza! Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 21. Repito, 1 Corintios capítulo 10 versículo 21 lo dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Más claro no canta el gallo, con todo respeto. Pero eso es lo que la gente la quiere. Ellos quieren un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie, ¿ves?, en las escrituras, y un pie en la cultura. Y todo se justifica a través de la bendita cultura. Y el problema es que ese es el mismo problema por toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene cultura. Pero de todas las culturas que son distintas de una de las otras, todavía la palabra trasciende todo eso. El libro en el Antiguo Testamento, por favor, vea conmigo en Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10, versículo 2.
Y en Oseas capítulo 10, versículo 2 dice, ¿está dividido su corazón? ¿Está dividido mi corazón? ¿Está dividido su corazón? ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y si es que somos honestos, y vale más que seamos honestos. Tú puedes ser un mentiroso todo lo que tú quieras, pero por lo menos en este ministerio, en esta enseñanza, en esta hora, vamos a ser francos y honestos y directos. En otra palabra, tener una lengua sin pelo. Vamos directamente al asunto. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al asunto con el propósito de echar afuera todas las mentiras políticas, todas las mentiras culturales en cuanto nosotros hemos abrazado y hemos convertido en nuestras propias verdades personalmente. Hay tres pasos comprendidos en la fe. Primeramente es el paso de oír. El hombre debe estar dispuesto a oír el mensaje de Dios. El segundo paso es el paso del asentimiento mental. El hombre debe estar de acuerdo en que el mensaje es la verdad, que los hechos del caso son exactamente esos, pero esto no basta. Y ahora el tercer paso es este. El paso de la entrega. Ahí es donde te va a costar. El paso de la entrega. Mira, cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de entrega, ¿no? De un compromiso personal con la verdad. Un compromiso con personal con la verdad. ¿Y qué y quién es la verdad? Jesús. El Hijo de Dios, Dios propio, es la verdad. El hombre oye la verdad, el hombre está de acuerdo con la verdad, ¿ves? Y hace algo con ello, ¿no? Se compromete y rinde su vida ¿qué? A la verdad, y la verdad llega a ser parte de su mismo ser, ¿no? Y de su conducta y su vida. Ahora, examínese, por favor. Y quizás eres tan ciego porque has creído tus propias verdades, tus mentiras, por tanto tiempo que la has convertido en las verdades máximas. Bueno, en ese caso, atrévete a preguntarle a otro hermano en la iglesia, al pastor en la iglesia, que él puede notar una diferencia en tu vida, en las palabras que traspasan tus labios y cómo que usted camina en esta tierra, ¿no? Atrévese a preguntarle a otro. Tenga las agallas, los pantalones de preguntarle a otra persona, ¿cómo que tú me ves a mí? ¿Estoy caminando bien? Y el problema es que muchos no lo quieren hacer por la cobardía y la verdad que ellos ya saben que no están viviendo lo que ellos dicen. Mira, la fe salvadora, la fe salvadora es creer en el nombre de Jesucristo y entregar su vida a la persona de Jesucristo. Es confiar en Jesucristo poniendo completamente la confianza en Él, y es solamente en Él exclusivamente, en quien es Él y en lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz. Es poner la vida de uno en sus manos, creyendo que Él será a cargo, ¿no?, del pasado, mis pecados del pasado, del presente, de mis cuidados que yo necesito hoy en día, y del futuro, librar de la muerte para la vida eterna. Yo tengo que creer en eso. Si no creo en eso, ¿en qué estoy creyendo? ¿En yo mismo? ¿En el gran yo? Y si ese es el caso, estamos fritos. Estamos peor que la papa frita. Estamos fritos. Permíteme, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 3 versículo 15, en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 15, y escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Piénsalo bien. En el Evangelio de Juan, que es el otro libro completamente diferente, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, Juan 3:36 dice,
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no, en otra palabra, la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre tu persona, papito. Si dice, yo no creo en el Señor, ok, está bien, yo no voy a discutir contigo. Pero tu ignorancia es que tú no sabes que ya estás condenado. Su propia decisión de rechazar, de rehusar, de negar que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador, en cuanto tú tienes que entregar tu vida a Él, ya estás condenado. No esperes el condenado, ya estás condenado. Esa es su condición verdadera espiritualmente. Ahora, pero tú no lo sientes, tú no lo piensas, pero lo va a descubrir. Va a descubrir que ya estás condenado si no te arrepientas, porque aún un condenado se puede arrepentir y dejar ese estado de condenación. Pero tu orgullo no te permite soltar tu orgullo. Mira, en el Evangelio de Juan capítulo 5 dice esto en versículo 24. Repito, Juan capítulo 5 versículo 24. Nota lo que dice. Dice, de cierto os digo, en verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A la vida eterna. Eso es lo que está hablando. Ahora, en ese mismo evangelio, en el evangelio capítulo 6, mira lo que él dice en versículo 28 y 29. En el evangelio de Juan capítulo 6, versículo 28, 29. Y escuche bien, lo que yo quiero hacer aquí es enfatizar, martillar, clavar, y se puede usar un taladero, lo voy a usar, ¿ves? Con el propósito, ¿ves? De atornillar la palabra, ¿ves? En tu asentimiento mental y en tu corazón, esperando que la obra de la persona del Espíritu Santo haga la obra que Él tiene que hacer para que te saque ¿de qué? De su incredulidad. Y en el Juan capítulo 6, versículo 28-29 dice, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Escuche bien. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, Eddie Ildefonso no está respondiendo aquí. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Dios en la carne, está diciendo esto. Él dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Eso es lo que tú tienes que hacer. No porque Eddie Ildefonso lo dice. No. ¿Sabe qué? ¿Tú sabes quién es Eddie Ildefonso? Nadie. En el panorama universal de la vida, esta persona es nadie. Pero Él es todo. Él es todo. Juan capítulo 11 versículo 25. Yo te quiero llevar a las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras nunca son vacías. Esas palabras llegan a penetrar el corazón más duro. Ahora, él acepta o rechaza. Tú no me estás rechazando a mí. Tú no te estás burlando de mí. Te estás burlando de Él. Y el problema no conmigo, es con Él. Fíjese bien. El Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25 dice esto. Él dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es. Tú mueres como un creyente, te entierran y Él te va a levantar y te va a llevar a la gloria. Eso es lo que Él va a hacer. Mira, San Juan capítulo 20 versículo 31. El Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 31. Escuche bien lo que Él dice. Él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. No solamente la vida aquí en la tierra, pero es la vida eterna. Abre su Biblia en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, mira lo que él dice en versículo 37. Versículo 37, Hechos capítulo 8. Él dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Creer sí o no? No solamente es creer algo intelectual acá arriba. Es creerlo en tu corazón y abrazarlo, incorporarlo, ¿ves? Y que se haga parte de mi ser. Hechos capítulo 10, versículo 43, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Que, mire, una vez más, la cosa más importante en todo el mundo es el perdón de tus pecados. Porque tú no sabes, yo no sé, nosotros no estamos informados del momento que el Señor nos va a apartar de esta tierra debajo de cualquier situación. Tú tienes que entender eso. Estaba en una ocasión hablando con un señor en la parada en la parada del transporte, en la parada del bus, ¿no? Y ahí estaban llegando. Ahí estaban llegando los camiones. Llegan uno tras uno, tras uno, tras uno. Los carros estaban llegando, va recogiendo a la gente, ¿ves? Y ahora esto eran buses grandes. Y ahí están llegando la gente. Y era un gentío ahí esperando a agarrar el bus, el número que iban a llevar, que lo van a llevar a la ruta 100 camino a sus casas. Y está hablando con un señor ahí. Y este hombre me maldició, me dijo un sinfín de cosas que no te puedo imaginar, que ni siquiera puedo repetir. Pero yo no permití que eso iba a tomar raíz en mi corazón. No permití que él iba a controlar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis acciones. Y le dije, Señor, su enojo no es conmigo, es con el Señor. Su molestia no es conmigo, es con el Señor. Yo creo que tú piensas, me gritó, me dijo un montón de cosas, vete al infierno, que sé yo, vete a la porra, qué sé yo, qué sé yo. Él estaba diciendo un montón de cosas. Y la gente asustada ahí, porque él a propósito levantó la voz bien feroz, bien fuerte enfrente de todo el mundo. Y la gente mirándome, y yo, así yo estaba. No. Me puse en blanco, porque yo sé que no está. Mira, él se estaba dirigiendo a mi persona porque no tiene los pantalones de decirle eso a Dios. Pero él estaba gritando, se está molesto. Y dije, Señor, ahora, tú tienes que entender que yo no me acerqué a él se acercó a mí en la parada del bus. Yo estaba caminando. Usted es el predicador que está en la televisión. Sí. Y me dijo un montón de cosas. Y yo paré a hablar con él, ¿no? Y estoy hablando con él. Bueno, la cosa que le dije, Señor, tú no sabes cuándo vas a apartar de esta tierra. Tú no sabes cuándo vas a apartar. Arrepiéntese mientras que puedes. Y él gritó, dijo un montón de cosas. Mira, se enojó tanto, tanto, que no estaba pensando. Yo dije, Señor, tenga cuidado. Y esto es lo que él bajó de la vereda, de la acera, ¿ves? Aquí están llegando los buses, así, llegando. Y él va a cruzar la calle, ¿no? Pero él va a cruzar, ¿ves? Escondido enfrente del bus que está ahí, y él sale, ¿no? Y en ese momento, Dios guarda, Dios mío, ¡pah! Viene un carro y se lo lleva a pique. Y ahí murió. Mira, me asustó. Yo creo, tú no entiendes. Nadie tiene nada en esta tierra garantizada. No hay. El tiempo te espera. Pero el tiempo no espera por las cosas de la vida. Simultáneamente. Mira, él dijo en Hechos capítulo 13, versículo 39.
Hechos capítulo 13, versículo 39, él dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La única manera como tú puedes ser perdonado, justificado, es en él. Ni siquiera ningún juez en la corte te puede justificar, solamente el Señor Jesús. En Hechos capítulo 16, versículo 31, el carcelero hizo una pregunta clave. Y este carcelero hizo la pregunta que yo creo que es la pregunta más grande, más importantísima en todo el mundo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, él dijo, y ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escuche, el libro de Romanos en capítulo 10, por favor, vamos a poner esto en una forma más práctica. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor. Dice que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, ¿no?, será salvo. Yo confieso con mi boca que el Padre Celestial envió a su Hijo a esta tierra, fue a la cruz, murió por los pecados del hombre. En cuanto yo estoy incluido en ese grupo que Él murió por mis pecados, Él no merece morir mi muerte, Él no merece recibir el castigo de mis pecados, pero Él tomó mis pecados, tomó mi lugar en la cruz, murió por mis pecados, y yo sé que yo no lo merezco. Y yo confieso que Él es el Señor, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, seré salvo. Ahora mi vida está completamente entregada en Él, en Él. La Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, versículo 17. Él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué vale que tengo la capacidad de oír? ¿De qué vale que yo tengo la capacidad de darle un asentimiento mental y entender que la verdad es la verdad si no hay una entrega? Yo tengo que hacer algo con lo que yo he oído, lo que yo he escuchado. Yo tengo que hacer algo con esto. Y si no hago nada, ¿me entienden?, y no actúo conforme a la palabra del Señor, esa condenación cae sobre mi persona. Y tú no quieres eso. A ver si te puedo ayudar un poquito más con este concepto. Abre su Biblia en Mateo capítulo 1. Por favor, Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1, aquí está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí en versículo 21, Mateo capítulo 1, mira lo que dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una vez más tenemos la salvación, Jesucristo, y la misión de Jesucristo, la afirmación, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es su misión, y la afirmación de su misión está llena de tremenda y un sinfín de significación aquí. Primeramente, la palabra salvar o salvación significa librar. Librar. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, permíteme por favor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué tú crees que la gente cree que nosotros somos una bola de fanáticos locos? Porque ellos no entienden, ellos no captan. El hecho que tú no entiendes, no captas, yo tengo que seguir predicando y esperar que el Espíritu Santo toque tu corazón. Mira. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesucristo.
de Él estamos hablando. El Mesías prometido, el Mesías prometido, quien salva, de Él estamos hablando. Una vez más, en Mateo capítulo 1, versículo 21, por favor, Mateo 1, 21 dice, y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Subrayar, Él salvará a su pueblo. Mira bien, de sus pecados. Ahora, note que las palabras su pueblo son significativas. Implica que no todas las personas son su pueblo. No todas son su pueblo. Tú sabes que hay ese dicho que la gente dice culturalmente, bueno, todos nosotros somos hijos de Dios. Yo no sé quién te dijo esa mentira. No tengo la menor idea quién te dijo esa mentira. Mira, lee la Biblia católica romana, lee la Biblia protestante, y las dos dicen la misma cosa. Y tú nunca encuentras, con todo respeto, tú nunca encuentras en ninguna de esas dos Biblias donde dice que todos en esta tierra son hijos de Dios. Tú nunca encuentras eso. No, todos somos la criatura, la creación de Dios en esta tierra, pero no todos son de la familia de Dios. Y hay una tremenda diferencia entre ser parte de la creación y la familia de Dios. Pero como hemos repetido una mentira por siglos y siglos y siglos y siglos, estamos convencidos que la mentira es una verdad. Dice que la palabra, otra vez, en Mateo 1:21, él dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Estas palabras, su pueblo, son significativas, súper significativas, porque implica que no todas las personas son su pueblo. Ahora, en el Evangelio de Juan, por favor, abre su Biblia en el Evangelio de Juan, y mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, ve lo que dice en versículos 26 y 27, por favor. 26 y 27 dice, pero vosotros no creéis. Cuidado, tenga mucho cuidado. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Perdón. Jesús está claro aquí. Eddie Ildefonso no está hablando aquí. Jesús está hablando aquí. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ahora tú dices que tú oyes la voz del Señor, y tú piensas que te conoce, y tú no lo sigues. ¿Quién está jugando aquí en este juego de palabras? Vos estás jugando un juego peligroso de palabras. Mira lo que dice María. Mira, en Mateo capítulo 1, versículo 21, está hablando del que iba a nacer de la María, ¿no? Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué? Subrayar esa parte. De sus pecados. Note que la palabra de sus pecados significan que Cristo salva a su pueblo. ¿De qué? Él salva a su pueblo del poder del pecado que está sobre ellos. Él salva a su pueblo ¿de qué? De la esclavitud del pecado que está sobre ellos. Él salva a su pueblo de la culpa del pecado, y Él salva a su pueblo de las consecuencias del pecado. Gloria, alabado sea el nombre del Señor aquí. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que significa la salvación. ¿Ves? Que Él dice que de sus pecados, ¿de qué estamos hablando? Del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de la conciencia de culpabilidad del pecado, ¿ves? Y de las consecuencias del pecado. De eso estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes que despertar a esta tremenda realidad. Permíteme. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, ¿no? Le quiero mostrar algo.
Primera, segunda Corintios, ¿no? Y luego ahí va a llegar, ves ahí, a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Vete a Gálatas. Y en Gálatas capítulo 1, quiero que vea algo aquí. En Gálatas capítulo 1, mira lo que dice en los primeros 4 versículos. En los primeros 4 versículos, él dice esto. Él dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo y las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¡Wow! El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta es la obra que Dios Padre tiene que iniciar a favor de nosotros. En ese mismo libro de Gálatas, ahora vamos a Gálatas capítulo 4. Estuvimos leyendo en Gálatas capítulo 1, vete al capítulo 4. Y en Gálatas capítulo 4, miren lo que él dice en versículo 4 hasta el 7. 4 hasta el 7, escúcheme lo que él dice cuidadosamente y sígueme, o todos ustedes que están leyendo la Biblia juntamente conmigo. Porque nosotros recibimos docenas y docenas y docenas de chats en el WhatsApp chat de gente que dice que te estoy siguiendo en mi Biblia, estoy tomando mis notas, etcétera, 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 etcétera. Y yo estoy, wow, yo me quedo impresionado, maravillado. Pero mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 hasta 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley, ¿para qué? Para que redimiese, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo, todo. No es la religión, con todo respeto. No es la denominación, con todo respeto. No es la iglesia, con todo respeto. Es a través de Cristo. En el libro de Hebreos, por favor, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 2. Te voy a mostrar algo. Y en Hebreos capítulo 2, ven lo que él dice de versículo 14 hasta 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 a 18. Escuche bien, mírame, note lo que dice el autor aquí. Él dice, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, todo es la obra del Señor Jesús. Todo es la obra del Señor Jesús. Él quiere, mire, Él desea rescatar tu alma. Y tú la quieres mantener en el estado de condenación por tu orgullo, por tu rebeldía, por su desobediencia, esperando que hay otra manera en cómo ser salvo, cómo ser rescatado. Tú estás demasiado equivocado. Estás equivocado. En el libro de Hebreos, en ese mismo libro, mira lo que dice en capítulo 7. En ese mismo libro de Hebreos, en capítulo 7, él dice esto. Mira lo que dice en versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Oh, gloria al Señor. No, mira, no es provisionalmente, es perpetuamente. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. Yo me quedo atónito. Me quedo asombrado, maravillado. Imagínense que el Hijo de Dios Jesús está a la mano diestra del Padre Celestial.
A ver si tú puedes visualizar esto. Y Él está intercediendo por nosotros en su trono, a la par y dirigiéndose a su Padre. Wow. Se está dirigiendo a su Padre a favor de nosotros. Padre, sálvalo, rescátalo, acepta mi sacrificio en la cruz, acepta lo que yo hice por ellos en la cruz. Ese es el Dios que tú y yo estamos sirviendo. Ese es el Dios que te está invitando a llegar a los pies de su cruz. Mira, abre sus Biblias en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 14. Tito capítulo 2 versículo 14. Esto es una maravilla, una tremenda maravilla. En Hechos capítulo 2 versículo 14, donde dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más deseas? Escuche bien lo que dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Escuche, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora note que aquí en Apocalipsis capítulo 14 versículo 4, donde se dice que Cristo redime Él redime a los creyentes, ¿ves? Entre los hombres mundanos. Nota también que en Hebreos capítulo 7, en versículo 26, donde dice que Cristo está apartado de los pecadores. Wow, Él está apartado de los pecadores. Mira lo que dice. En versículo 26, Hebreos capítulo 7, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mira, tú tienes que entender que Él va a apartar los mundanos de los creyentes. Y la tristeza es que muchos de nosotros vamos a ver familiares, nuestra familia dividida entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Y vamos a ver a aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, apartados de la presencia de Jesús y de nuestra presencia. Esa es la tremenda realidad y la verdad que es incomprensible para muchas veces para nosotros aceptar, pero es una verdad que se va a llevar a cabo, se va a cumplir. Mira bien, el creyente es llamado, él es llamado, ¿no?, para estar apartado, para vivir lejos de, encima y sobre el pecado, para conquistar el pecado, para vivir con victoria sobre el pecado. Permíteme, abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 6, por favor. Y en 2 Corintios capítulo 6, mira lo que dice la palabra del Señor en versículos 17 y 18. Voy a repetir, 2 Corintios capítulo 16 y 17, 17 y 18, en capítulo 6 dice esto, dice, por lo cual, mira el llamado que el apóstol Pablo está haciendo. Por lo cual salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Apártese de ellos. Apártese de ellos, por favor. Y mira lo que dice el versículo 18. Dice en versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apártase de la mundanalidad.
Apártase del paganismo. Apártese de lo secular. Él te está haciendo un llamado. Apártese de caminar con esa gente que te van a llevar a pique, es lo que van a hacer. Te van a llevar a pique. Me recuerdo un joven que me dijo, no, pastor, tú no entiendes, estos son mis amigos. No, papito, mira, tú no entiendes que ellos te van a llevar a pique, te van a llevar a un problema, a un lugar sin salida, te van a llevar. Note el carácter de ellos. No tienen los valores y el carácter que en cuanto tú debes permitir que te venga a influenciar. No lo tienen. Despierta, hijo. Y su mamá le habló, su papá le habló. No, hombre, tú sabes cómo son los jóvenes, se las saben todas, ¿no? O sea, tienen todas las respuestas, pero no conocen la pregunta correcta. Bueno, y la cosa es que un día él entra en la tienda con sus amigos. En cuanto a sus benditos amigos, nunca le dijeron a él que ellos estaban armados. Y ellos supuestamente entraron para comprar algo y de repente sus amigos sacaron sus pistolas, ¿no? Para robar, asaltar el negocio, ¿ves? Y todo sale en la cámara. Ahí la cámara, está saliendo todo en la cámara. Se está grabando. Y el dueño resistió y ¡plá! Un balazo y el dueño muere. Y le dieron vida a todos sus amigos. Y ahí está toda la cámara. Te digo quién eres, con quién tú caminas. Apártase. Y ese joven fue de preso. Ahora, yo anhelaba que este es algo que aconteció una sola vez, pero así no es. Tengo varios casos de jóvenes que son testarudos, tercos y no escuchan y han terminado en la misma circunstancia, la misma situación como los demás. Mira, el apóstol Pablo nos habla bien claro. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12, mira lo que dice en versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme a este siglo, no lo hagas. No lo hagas, por favor, despierta a la realidad. Y este mundo nos está chupando más y más y más con toda la tecnología y los juguetes y la cultura. Está en un estado de cambio continuamente y está chupando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, se lo está chupando. Y ellos van a terminar mal y a ti no te molesta. No te das cuenta que el mundo está chupándose y se está tragando a sus hijos. Y tú crees que la bendita cultura te va a rescatar y te va a salvar. No te va a rescatar, no te va a salvar, porque no puede rescatarte. No tiene la capacidad de rescatarlo, no tiene la capacidad de salvarlo. La única cosa que tiene la cultura es el poder de influenciarlo y llevarlo más al fondo. Permíteme, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 2, por favor. En 1 Juan capítulo 2, mira lo que dice en versículos 15 y 16. En la primera epístola de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, escuche bien lo que dice. Dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está claro. Está claro. En versículo 16, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. ¿Dónde están tus deseos? Y yo te puedo asegurar que tú vas a terminar mal si no tomas el tiempo de enderezar su camino y tomar la decisión de arrepentirse y entregarse en las manos de Dios.
Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de una relación personal con el Dios que te ama tanto que bajó a morir en la cruz y tomar su lugar en la cruz en cuanto tú y yo merecemos estar en esa cruz. Y murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. Arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepiéntese mientras que puedas, para la honra y la gloria de Dios y para tu propio bien.